¿qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Bayern de Múnich de Vincent Kompany, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en PES 2021. Pero antes de empezar con el vídeo, agradecer a Axel Pinas 2739, que ha sido el primero en dar el primer super gracias del canal, que como lo ha hecho, pues ha ido a los 3 puntitos, ha ido a gracias, y aquí podéis poner la barra con la cantidad y el comentario que queráis poner. Así que por ser el primero le damos las gracias en el vídeo. Y no es necesario hacer estas donaciones al canal, pero cualquier donación es bienvenida. Con vuestros me gustas y comentarios también me apoyáis muchísimo, así que esto es un extra para quien quiera agradecer al canal y apoyarlo para que siga subiendo vídeos. Así que ahora vamos con el vídeo. Muchos me habéis pedido que vuelva a traer algún vídeo de PES 2021, así que os traigo este Bayern de Múnich de Vincent Kompany, que es un equipo muy ofensivo, que va hombre a hombre por todo el campo en muchos momentos y que siempre ataca con mucha gente, con los laterales muchas veces metido por dentro y siempre siendo muy ofensivos con balón. Así que al empezar el partido, la formación base, digamos, sería un 4-2-3-1 con el doble pivote Kimmich Pavlovic, dos laterales realmente no muy ofensivos, de hecho los dos son diestros, con Luis Díaz y Olise, dos jugadores a pierna cambiada, Gnabry, que sería como el media punta, aunque veremos las funciones que tendrá, y Harry Kane, un delantero que le gusta mucho bajar a recibir. Pero el Bayern de Múnich de este 4-2-3-1 realmente ni ofensivamente ni defensivamente se mantiene este sistema, porque realmente cuando no tiene el balón se parece más a un 4-4-2. Cuando no tiene el balón, lo que sucede es que Gnabry se hace una doble punta con Harry Kane, formando este 4-4-2, aunque esto tampoco es así, ya que realmente lo que sucede es que van mucho hombre a hombre. Entonces, lo que vamos a tener que activar es el marcaje individual de marcaje al hombre, y lo que sucede es que siempre este marcaje al hombre depende también mucho del rival, por lo tanto al lateral le pondremos a los extremos, los centrales, a veces uno de los centrales va con el punta y el otro central salta a uno de los mediapuntas o mediocampistas más ofensivos del equipo rival, y sí que es cierto que Gnabry siempre va a uno de los dos centrales, es decir, el que juega de media punta, Kane va al otro central, los extremos con los laterales y los pivotes siempre saltan a los mediocampistas. No hay goles. A ver si dan trabajo a nuestra garganta en la segunda mitad. Y ya hemos empezado. Por ahora, solo por ahora, seguimos. Y el Bayern de Múnich de este 4-4-2 defensivo, que como hemos visto es mucho de marcaje al hombre, se transforma a una especie de 3-1-2-4. Realmente, aunque es muy móvil, pero lo que sobre todo sucede es que los laterales se meten en una altura interior, tampoco como de puntas, pero sí que en una zona bastante interior, dependiendo de la zona donde esté el balón, y del doble pivote normalmente Pavlovic se abre un poco más a la izquierda, como si fuese casi un central izquierdo en muchas ocasiones, aunque está de doble pivote con Kimmich, es decir, en muchas ocasiones estarán 2 y 2 o a veces estarán 3 y 1, y después está Gnabry y Kane en esa zona más de delantero centros, pero con los dos siempre bajan mucho a recibir, con Olise y Luis Díaz abiertos en bandas. Así que entrando a los momentos más utilizados por este Bayern de Múnich, en salida de balón, algo que se puede ver mucho y aprovechando esa interioridad de los laterales y que Pavlovic cae por izquierda, muchas veces tratan de sacar el balón por ese lado izquierdo, donde lo que sucede es que el equipo está tocando y tanto si la tienen Neuer como Ta, buscan ese pase para Pavlovic, que ya se está lateralizando hacia la izquierda, y como Laimer está rompiendo por dentro y avanzando, arrastra un poco a su marca, le deja a Pavlovic más espacio para que él pueda progresar y desde Pavlovic pueda buscar un pase ya directo para Luis Díaz en amplitud, con la ruptura por dentro de Laimer, que también es peligrosa, y por lo tanto ya pueden progresar así a campo rival. Dudó en interceptar. Y consigue recuperarla. Busca una buena jugada. Pero en otras ocasiones la salida de balón no es tan rápida y no es tan fácil y simplemente
lo que sucede es que en este 3+1, con Pavlovic muchas veces caído un poco hacia la izquierda, tratan de mover el balón con Kimmich ahí en la zona de pivote y moviendo el balón, también teniendo líneas interiores con Gnabry y Kane por dentro, tratan de progresar. Meten la directa y se ponen 2 por delante. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Algo que se puede ver cuando avanzan un poco más a la zona del centro del campo, incluso más adelante, y aprovechando la posición de los dos laterales metidos por dentro, algo que se puede ver mucho es cuando están tocando de un lado al otro, que reciba por ejemplo Kimmich o un jugador en el centro del campo y cambie el balón hacia el otro lado con un pase filtrado hacia, por ejemplo, Stanisic, que está metido por dentro, o uno de los dos laterales, y en ese pase filtrado interior pueda él recibir y desde esa zona interior progresar en vertical hacia adelante ya hacia la zona de la frontal del área y desde ahí pues poder combinar con su extremo o filtrar un pase o generar peligro. Aún hay tiempo para el gol del empate antes del descanso, ¿eh? Pero por lo que... Y es que las asociaciones entre extremo y lateral son importantísimas en este Bayern de Múnich, y es que algo que se puede ver mucho, y aprovechando esta posición interior de los laterales, es que cuando reciben los extremos abiertos ya en campo rival muy cerca del área, se puede ver cómo hacen esas rupturas interiores los laterales por dentro para tener ese pase indefendible para ellos y puedan combinar con sus extremos para así después poner un pase de la muerte y generar peligro. Pero en otras ocasiones simplemente estos movimientos de ruptura que siempre hacen cuando reciben los extremos abiertos, a veces no les tiran el balón y simplemente lo utilizan también para tener más espacio para ellos recortar hacia adentro y poder definir la jugada con un tiro o poder seguir combinando por dentro con algún compañero. Quiere subir el ritmo. Ahora que tiene el balón puede crear una nueva. Kimmich juega hacia la banda derecha. Oportunidad de remate. De hecho, este Bayern de Múnich muchas veces tiene posesiones al borde del área del equipo rival, lo tiene encerrado en su área y muchas veces está el balón en esa zona frontal, que a veces simplemente desde estos extremos, que aprovechando estas rupturas de los laterales y esa acumulación de gente por dentro, Kimmich, que es el que se queda por detrás, está en la frontal para desde esa posición trasera él pueda recibir el balón y desde ahí poder o girar el juego o filtrar pases para los jugadores de dentro. Todo bien, perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo al rival contra las cuerdas. Kimmich quiere subir. Pero no simplemente Kimmich siempre está en la frontal esperando, sino que hay mucha movilidad en el equipo y sobre todo Harry Kane, por ejemplo, le gusta mucho bajar a recibir, y es que cuando Harry Kane baja a recibir, normalmente en esa zona de izquierda, siendo diestro, puede mirar hacia el otro lado para poner ya un pase filtrado o definitorio para que puedan definir ya la jugada o un cambio de juego para sus compañeros del otro lado que puedan también progresar o estar más cerca del área rival. Es hoy agobiante. Es inevitable, la verdad, ¿eh? Es el que hace jugar a todos los compañeros. Si lo frenas a él, te ahorras un montón de problemas. Kane busca destino. Gnabry progresa. Kane manda un pase largo. Así que vamos a pasar a las instrucciones y empezando por las instrucciones avanzadas pondremos en ataque 1 falso 9. ¿Para qué? Para que Harry Kane haga esos descensos y baje a recibir y tenga esta movilidad para poder poner esos pases para sus compañeros. Y en defensa pondremos defensa presión alta, importantísimo, y es que el Bayern de Múnich es un equipo que ataca con mucha gente, pero gracias a que ataca con mucha gente, acumula mucha gente cerca del balón y cuando la pierde son muy agresivos para volver a recuperarla.
Así que entrando en las instrucciones de ataque, en estilo de ataque pondremos posesión, evidentemente, en creación pase corto para hacer siempre combinaciones en corto con los compañeros, zona de ataque por bandas, siempre acumulan muchos pases por bandas aunque tengan mucha gente por dentro y con una colocación flexible, aquí importantísimo esta colocación para que siempre tengan movimiento los jugadores de dentro y se intercambien mucho las posiciones como hace el Bayern de Múnich, con una zona de apoyo en 4 para que esté bastante cercana y los jugadores siempre estén dando un apoyo. Así que entrando en las instrucciones de defensa, pondremos estilo de defensa presión a la frontal para ser también muy agresivos a la hora de presionar, con zona de contención centro para que siempre traten de buscar la presión y no simplemente dejarlos salir por los lados, con presión agresivo evidentemente y línea defensiva en 8, muy alta para tener esa siempre línea alta y no dejar salir al equipo rival de su campo, con cierre de filas en 4 para que no estar ni muy ancho ni muy estrecho, pero poder hacer bien la presión. Así que hasta aquí el vídeo del Bayern de Múnich de Vincent Kompany y como siempre, que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.